Nuevo en Mendoza y estar con un tema más del Instituto Bíblico. Es un tremendo privilegio veros, recordar caras de ocasiones anteriores, huelo ya al mate del descanso y todas estas cosas forman ya una parte muy esencial de mi ministerio y un recuerdo muy grato de todos los tiempos pasados con vosotros y espero que también este sea así. Muy bien, saludos también de vuestros hermanos en España, especialmente en Vigo, saludos de los profesores de la institución en Barcelona, que no os conocen, pero os aman entrañablemente en Cristo. Muy bien, vamos a estudiar estos días, pasar corriendo por encima de una de las doctrinas fundamentales, la eclesiología bíblica. Es una doctrina fundamental, entre otras muchas razones, porque la Iglesia es el proyecto de Dios para esta dispensación y el único lugar donde hay salvos hoy. Es decir, cualquier salvo por gracia mediante la fe, no lo busques en otro sitio. Está incorporado por el Espíritu Santo a la Iglesia, la única Iglesia de Jesucristo. Cuando tú te dedicas a estudiar las doctrinas fundamentales, te das cuenta que hay doctrinas que están muy vinculadas unas con otras. Realmente las 9 doctrinas fundamentales están muy vinculadas entre sí. Pero hay dos elementos que naturalmente forman parte de la eclesiología y es, por un lado, la doctrina de la gracia que salva a los que se incorporan a la Iglesia y, por otro lado, la antropología. Hemos visto, no sé si el año pasado o cuando fue, hace 2 años, qué barbaridad, qué viejo me estoy haciendo yo, 4 años que estudiamos antropología. Y supongo que recordaréis algunos aspectos de la antropología. Últimamente, el estudio bíblico sistemático está descansando mucho en una vinculación antropológica. Y os diré por qué. Porque la Biblia y la doctrina es una revelación de Dios al hombre, de manera que tiene que entenderse e interpretarse desde la óptica antropológica. No valdría para nada una doctrina interpretada desde la óptica de la angelología, por ejemplo, porque no somos ángeles, aunque tengamos una cara de bondadosos, no somos precisamente ángeles, pero sí desde la óptica o desde la perspectiva de la antropología. Así también tenemos que estudiar la doctrina de la Iglesia. Yo supongo que todos vosotros estáis conscientes de la enorme necesidad que tenemos de entender claramente la eclesiología. Es una doctrina fundamental e importantísima por varias razones. Cuando Pablo escribe la carta segunda a Timoteo, el apóstol Pablo le insiste en que tenga mucho cuidado en cómo tiene que comportarse, ¿en dónde? En la Iglesia. Y le da la razón, porque es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Además, la Iglesia es la manifestación ante los ángeles de la multiforme sabiduría de Dios en salvación. Es el libro de texto que Dios utiliza para enseñar a los ángeles lo que ellos nunca hubieran podido entender experimentalmente, porque la Biblia dice que la gracia de Dios es para los hombres, pero no ha habido gracia salvadora para los ángeles. El Hijo de Dios no socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham. Por tanto, la Iglesia es importante en este programa, en este proyecto, en este propósito de Dios. Además de esto, la gracia que salva convierte a cada creyente en un santuario de Dios. Y la colectividad de creyentes es el templo de Dios en esta dispensación, el templo espiritual de Dios. Por otro lado, la Iglesia es el único elemento que ha llevado a un nivel espiritual de suma altitud a los hombres, porque cada uno de los que son salvos por gracia vienen a ser hechos participantes de la divina naturaleza. Dios no solamente está presente en la Iglesia, está comunicando vida a la Iglesia. Dios no solamente está presente en su santuario, consolida la vida de cada una de las piedras. Por eso la Iglesia es importante. La Iglesia es tremendamente importante y conocer la Iglesia y conocer la doctrina bíblica de la Iglesia debe traer como consecuencia una posición de cada uno de nosotros en relación con la Iglesia. Estoy completamente seguro que si los creyentes que amamos la Escritura obedeciésemos un poco más
a la enseñanza bíblica sobre la Iglesia, estaríamos viviendo una verdadera experiencia de felicidad. Una de las necesidades que tenemos que entender desde el principio, una de las consecuencias que tiene que traer el estudio de la Iglesia, es esencialmente la solicitud que cada uno tenemos que tener por mantener lo que la Iglesia es, la unidad de los creyentes en Cristo. Cualquier cuestión que traiga como resultado el fraccionamiento de la Iglesia, o por lo menos la intención de hacerlo, es una actitud opuesta absolutamente al programa de Dios e indigna de cualquier cristiano. Vamos entonces a considerar algo acerca de la Iglesia y vamos a comenzar estudiando el significado de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es, como casi todas las palabras técnicas, proceden del griego. No sé por qué causa los griegos son los responsables de nuestras palabras, pero es así. La palabra Iglesia tiene que ver con una voz griega compuesta por una preposición, la preposición ek, y luego un verbo, el verbo llamar. Luego, Iglesia, eclesia, significa literalmente los llamados fuera. El verbo kaleo es el verbo llamar, ek la preposición de sacar, de extraer, por tanto los llamados afuera es el significado etimológico de la palabra iglesia. Ahora, a veces nosotros usamos la palabra de una forma deficiente. Solemos llamar iglesia al conjunto denominacional de personas, de manera que hablamos de la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, la iglesia de hermanos, con H mayúscula. De manera que estamos hablando de denominaciones, de grupos que se identifican de alguna forma y que tienen motivos comunes de convivencia, de razón de ser y de vida. La palabra iglesia, denominación, no está en la Biblia, ni es bíblica, porque el concepto de la Escritura no es grupos fraccionándose, dividiéndose y distinguiéndose, sino la unidad de un cuerpo. La Iglesia de Jesucristo no son muchas iglesias, es una única iglesia. Las iglesias locales son la expresión temporal en el espacio, en el tiempo, de la única iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es la suma de las iglesias locales. La iglesia local es la manifestación de la única iglesia de Jesucristo. ¿Entendéis esto? Muy bien. El uso bíblico, o mejor dicho, antes de esto, una palabra, un concepto de iglesia que tampoco es excesivamente bíblico es referirse al edificio donde se congregan los creyentes. Solemos decir nosotros, vamos a la iglesia. Bueno, no está tan mal dicho tampoco eso, porque sabéis que hay una figura de lenguaje que nos permite tomar el contenido por el continente. De manera que llamamos al edificio iglesia porque es donde está el continente que contiene al contenido de los creyentes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma tan extraña de decir las cosas! Quiero decir que como estos muros contienen a los cristianos que son la iglesia, llamamos, por utilización del lenguaje figurado, llamamos iglesia al edificio. Ahora, nadie se asuste tampoco de este concepto, porque ya en tiempos de Cristo alguien dijo un día al Señor: Señor, atiende a este hombre que nos ha construido, nos ha edificado una sinagoga. Pero sinagoga no era un edificio. Sinagoga se llamaba al conjunto de los creyentes judíos que se reunían para la adoración. Por tanto, se está utilizando idiomáticamente la palabra para referirse al edificio. Ahora, no nos interesa lo que los hombres utilicen o utilicemos en relación con esa palabra. Tenemos que ir a la Escritura. La palabra iglesia se utiliza para referirse en el Nuevo Testamento no solo a la congregación de creyentes cristianos, sino también a una convocatoria de no cristianos. Mirad, por favor, Hechos capítulo 19, versículo 32. Leamos ahí, alguien lo lee, por favor, Hechos 19, 32. Muy bien, esa palabra traducida concurrencia es la palabra iglesia. ¿Y por qué se utiliza ahí iglesia? No se está refiriendo, por supuesto, al cuerpo de Cristo, ni muchísimo menos. Se llama iglesia porque es un conjunto de gente que sale fuera
de la ciudad y entra en un determinado lugar. De ahí viene ese concepto. Se utiliza la palabra también en Hechos 7:38 para referirse a la congregación de Israel en el desierto. Y todos los que estudiáis Biblia sabéis muy bien que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Pero el conjunto de la congregación de israelitas en el desierto, por estar separados, salidos fuera en un contexto especial, recibe el calificativo de iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra se utiliza genéricamente, específicamente, enfáticamente, de una forma muy determinada para referirse a la Iglesia de Jesucristo. Y dentro de las referencias que encontramos en el Nuevo Testamento, 114 veces la palabra iglesia y sus derivados. De las 114 veces que aparecen, 110 se refiere a la iglesia local. De manera que hay solamente 4 ocasiones en que se refiere a la iglesia en general y las otras se refieren a la iglesia local. Ahora, cuando nosotros vamos al concepto etimológico de la palabra iglesia, que os mencionaba antes, los llamados fuera, nos damos cuenta que ese concepto está desarrollado abiertamente por varios escritores bíblicos. Por ejemplo, el apóstol Pedro tiene un concepto de iglesias que hace fiel reflejo al concepto etimológico de la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Alguien lee. Yo doy las citas y vosotros lo leéis lo más rápido posible porque tenemos demasiada materia y tenemos poco tiempo. Vosotros sois una nación santa y esa palabra santa significa separado. Por tanto, ahí tenéis el concepto de iglesia. Somos santos porque somos separados. Iglesia, los llamados fuera, separados por Dios para sí mismo. Dios consagra a cada creyente, consagra por tanto la iglesia. Yo quiero que tengáis muy claro este concepto. No podemos consagrar nada que no sea nuestro. Nosotros podemos dedicar nuestra vida, podemos adquirir un compromiso con el Señor, pero Dios nos ha consagrado, nos ha puesto directamente a su servicio y nos ha distinguido con privilegios espirituales desde el momento de la salvación. El concepto de Pedro es igual que el concepto de Pablo. Miremos Colosenses, capítulo 1 y versículo 13. Ahí tenéis otra vez el mismo concepto. Nosotros estábamos en una esfera que era las tinieblas, la potestad bajo el control de las tinieblas. Y de pronto Dios actúa en un acto liberador. Nos libera del poder de las tinieblas y nos traslada al reino. Nos ha sacado, nos ha conducido. De la esfera del mundo, lugar de tinieblas, nos ha trasladado al reino de la luz, el reino de su amado Hijo. Por tanto, la iglesia, lo veremos enseguida, es un pueblo de condición celestial. Ahora ya tenemos una idea general. Iglesia significa separados fuera. La Biblia presenta precisamente a un pueblo que Dios está separando. Podríamos continuar por mucho rato con esto de la separación que Dios realiza. Recordad simplemente, se me ocurre ahora mismo que en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, el Señor dice una y otra vez en aquel capítulo a su Padre: Padre, los que son tuyos y me los has dado. Y Cristo dice en aquella misma oración: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No puede ser un cristiano del mundo por una sola razón, porque su posición está en Cristo. Y Cristo no es del mundo. Ahora, cuando tenemos ya esa idea de separación, de conjunto santificado, de un pueblo apartado para Dios, debemos procurar llegar a una definición de iglesia, a una definición teológica del concepto iglesia. Y la Biblia, como no es un libro de definiciones, tampoco define la iglesia. La Biblia no define, porque cuando tú defines, estás limitando. Cuando tú defines algo, todo cuanto no está en ese marco de la definición no es conforme, no es correcto, está fuera. Por tanto, la Biblia nunca define, o casi nunca define. Define estrictamente asuntos dogmáticos. Por ejemplo, la Biblia dice, afirma, más bien que define: Dios es espíritu. No hay vuelta de hoja ahí, no hay posibilidad de interpretar. No limita, no reduces esa definición por una razón. Porque cuando hablamos de un aspecto de Dios, estamos hablando de algo infinito. No se puede limitar lo que es infinito. Dios es espíritu infinito.
Por tanto, ahí sí que la Biblia puede establecer sin límites una definición que, aunque es definición, no limita. Pero cuando vamos a definir la Iglesia, debemos buscar elementos bíblicos que nos permitan elaborar una definición para nosotros. En primer lugar, voy a la Biblia y descubro que la Iglesia es un pueblo de formación divina. Hechos capítulo 15, versículo 14. De modo que Dios visita a los gentiles para tomar. ¿Quién lo hace? Dios. Por tanto, ese pueblo es un pueblo de procedencia, de formación divina. Es Dios quien forma el pueblo. Segundo, es un pueblo sin limitación de raza o de condición. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. En la antigua dispensación hay un pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Dios. El resto de los pueblos, aunque indudablemente pueden ser salvos, Dios salva no solo a los israelitas, no son, no forman, no constituyen el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la antigua dispensación era Israel. Israel llegó a una arrogancia de tal dimensión que todo cuanto no fuese Israel eran perros, es decir, destinados a condenación. Ellos incluso en tiempos de Cristo llegaron a un tremendo fraude espiritual. ¿Sabéis por qué motivo los judíos se lavaban muchas veces las manos antes de comer? ¿No tenéis idea siquiera? Por si acaso habían tocado a un gentil en el camino. Llegaban a estos extremos. Ahora, Dios dice, en Cristo Dios derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, cancela la situación y crea un pueblo nuevo, en donde no hay raza, no hay distinción, no hay limitaciones. Unos y otros, todos los que creen, forman el único pueblo de Dios en la tierra, que es la Iglesia de Jesucristo. Todo el resto está excluido por posición espiritual. Solamente los que están en Cristo son el pueblo de Dios en la presente dispensación. El resto son los que no creen en Cristo, por tanto continúan en la posición natural de donde proceden, el reino de las tinieblas. Dios rescata a un conjunto de personas que están en esa posición de tinieblas, los traslada al reino de su amado Hijo, y en ese momento, en el reino de Él, en una posición de luz, en medio de las tinieblas, brilla la Iglesia de Jesucristo. Quiero recordaros, mis queridos hermanos, que todo cuanto no esté en Cristo no puede formar parte de la Iglesia, ni es Iglesia, aunque se llame. Me sorprende mucho que en nuestro tiempo hay muchos que se llaman cristianos. Pero recordad que en Mateo capítulo 5, donde empieza el Sermón de la Montaña, el Señor va hablando de lo que es un cristiano, habla de un creyente, las bienaventuranzas, etcétera, etcétera, y al final dice, hay algunos que me llaman Señor, Señor. Ellos me conocen, pero yo nunca los conocí. Ahora, esta Iglesia, que forma parte que es la expresión del cuerpo de Cristo, el pueblo rescatado, salvo por gracia mediante la fe, se distingue del de las tinieblas en que está en el reino. Y aquí tendríamos que hacer otro largo paréntesis para el que no tenemos tiempo, ni mucho menos. Pero quiero recordaros que el reino de Dios siempre ha existido en aquel pueblo que le adora en espíritu y en verdad. El reino de Dios en el futuro, reino milenial, será una expresión más de las que el reino de Dios tiene, pero no exclusiva o excluyente. De ahí que nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. De ahí, por tanto, que las leyes establecidas de la ética para el reino milenial, Mateo 5, 6 y 7, son las leyes de ética para el reino en el tiempo presente. Por tanto, el Sermón de la Montaña tiene absoluta vigencia para la Iglesia de Jesucristo en el día de hoy. Ahora ya tenemos un pueblo de formación divina, un pueblo sin limitación de raza, un pueblo de condición celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, como yo sé que sabéis el versículo de memoria, está en los cielos. Ese concepto ciudadanía ahí tiene dos aspectos. Uno, nuestra patria celestial nos da la categoría de ciudadanos celestiales. Yo soy español, tengo mi pasaporte español. Estoy lejos, pero mi patria es España. ¿Entendemos esto? Un argentino viene a España, sigue siendo argentino aunque esté en la distancia. Nuestra patria es el cielo, por una razón. Primeramente porque nuestro soporte espiritual está allí, que es Jesucristo. Segundo, porque nuestra vida está escondida con Él en Dios.
Tercero, porque nos ha identificado con Cristo y estamos con Él ya en lugares celestiales. Luego hay una dinámica de vida celestial en todo esto. Pero además, la Iglesia de Jesucristo es una iglesia militante aquí en la tierra y glorificada en el cielo, o llevada a la presencia del Señor. Y nuestros ciudadanos, nuestra ciudadanía, los que nos han precedido, ya están en el cielo. Esto es un concepto muy interesante que nos permite entender que la Iglesia es un pueblo de condición celestial. Otro aspecto más, la Iglesia es un pueblo de propiedad divina. Jesucristo el Señor, cuando habló de la Iglesia, ¿qué dijo? Yo edificaré la Iglesia. A mí, entonces es muy diferente. Hay un pronombre personal posesivo. La Iglesia no es tuya, es mía, dice Jesús. Luego, la Iglesia es de propiedad divina. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos con la propiedad ajena y mucho menos con la propiedad de Dios. Si tú entras en una propiedad de esta ciudad y rompes un par de puertas, vas a tener un serio problema, ¿verdad? Procura no romper nada en la Iglesia de Jesucristo, porque es la Iglesia del Dios, ¿qué? Viviente. ¿Sabes lo que significa? Dios viviente. El Dios que actúa en juicio, el Dios que aplica disciplina. De ahí que cuando en la iglesia de Corinto algunos tocaron la propiedad de Dios, ¿qué dice el capítulo 11? Hay algunos entre vosotros debilitados, otros enfermos y algunos duermen. Dios actúa. Tengamos mucho cuidado con eso. Además, la iglesia es un regalo. El regalo que Dios ha hecho a Jesucristo. En el capítulo 6 del Evangelio según Juan, en el capítulo 17, en varias partes del Evangelio según Juan, se habla de la propiedad de Dios. Dios regalando a Cristo, los que me has dado, eran tuyos. ¿Y qué? Me los diste. En este sentido, la propiedad, el regalo que Dios da a su Hijo, trae como consecuencia estabilidad y seguridad. Cuando Dios da este regalo a su Hijo, Jesucristo el Señor coloca y pone a todos los creyentes que forman la iglesia, ¿en dónde? Juan capítulo 10. Las ovejas, a quienes conozco y me siguen, les doy vida eterna, ¿están en dónde? En mi mano. Por tanto, ahí tenemos la estabilidad segura de la iglesia. La iglesia está sustentada en la mano admirable e omnipotente de Jesucristo, nuestro Señor glorificado, que tiene poder en el cielo y en la tierra, ante cuya autoridad se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero sobre la mano de Jesucristo se cierra la mano del Padre. Y dice el Señor Jesús en ese capítulo, están en mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar. ¿De dónde? De la mano de mi Padre. Permitidme un paréntesis ahí. La mano de Cristo es la sustentación de la iglesia, ¿verdad? La mano del Padre, la mano de protección de la iglesia. No hay posibilidad de perder la salvación porque el Hijo sostiene y el Padre protege. Pero en medio de la experiencia de los creyentes que están en la mano del Padre y en la mano del Hijo, cuando el Padre sabe que ese Hijo, uno de ellos, necesita una prueba en su vida para poder madurar y ser cada vez más semejante a Jesucristo, lo que hace el Padre simplemente es abrir un poco los dedos de la mano protectora y permite que en el interior entre el raudal de la prueba. ¿En dónde se vive la prueba? En la mano de Cristo y bajo la protección del Padre. Nunca estamos solos en esa experiencia espiritual. La iglesia, un regalo, un don de Dios a su Hijo. Y finalmente la iglesia es un cuerpo en Cristo del cual Él es la cabeza. Esta cabeza en relación con Cristo es muy distinta a la cabeza del hombre en relación con la mujer. La cabeza en el sentido de Cristo para la iglesia es elemento comunicador de vida. Porque la vida está en Cristo y la vida de Dios se comunica a cada uno de los creyentes por identificación, identidad vivencial con Cristo. Nadie tiene vida eterna lejos de Cristo, ni muy cerca de Cristo. Solo tiene vida eterna aquel que está en Cristo. Por tanto, cabeza ahí, aparte de señorío, de autoridad, tiene que ver con relación y comunicación de vida. La vida de la iglesia se le comunica por aquel que es espíritu vivificante, es decir, el Señor Jesucristo resucitado y ascendido.
Bueno, ¿ya podemos definir la Iglesia o no? Tenemos por lo menos 6 elementos. Podemos decir que la Iglesia es un pueblo de formación divina, sin limitación de raza o de condición celestial, de propiedad divina, donde el Padre a su Hijo y un cuerpo espiritual en Cristo. Ya hemos hecho una definición bíblica. Sobre una base bíblica hemos hecho una definición teológica acerca de la Iglesia. Muy bien, estamos, para aquellos que tenéis las notas, estamos muy atrasados. En la página 3, y ahí hay un título que dice Genesología de la Iglesia. Esa significa origen de la Iglesia. Yo voy a llevar, con la ayuda del Señor, el estudio, en esta ocasión, no tanto desde la base de teología sistemática, sino de teología investigativa. Es decir, vamos a tomar pasajes de la Escritura, analizar el pasaje y sacar las consecuencias para establecer después las conclusiones de la base teológica. Tenemos necesidad de hacer una breve introducción. El pasaje capital para entender el origen de la Iglesia es Efesios capítulo 1 y especialmente los versículos 3 al 6. En ese pasaje, en ese capítulo, el apóstol Pablo presenta verdades difíciles de entender. Verdades, yo diría, complicadas, y a veces los creyentes, cuando no entendemos una verdad, o bien la ponemos a un lado, o bien la violentamos para que diga lo que nosotros queremos decir. Recordad, por favor, que a veces hay doctrinas en la Biblia que van por líneas paralelas, como los raíles de un tren. Menciono un ejemplo del Antiguo Testamento. Un judío del Antiguo Testamento leía Isaías capítulo 53 y aparentemente leía y descubría alguien que muere. Indudablemente decían, este sí es el Mesías. ¿Cómo puede morir si en el capítulo 9 y en otros capítulos de la profecía de Isaías hay un Mesías que reina? ¿Cómo se puede entender que reina y que muere? No hay forma de entenderlo. De manera que, como le faltaba la revelación posterior de la cruz, el judío doblaba las líneas tratando de llegar a un acuerdo con ellas. Y lo único que hacía era violentar la Escritura, porque hay un Mesías que muere y hay un Mesías que reina. ¿No es así? Claro, nosotros lo entendemos muy bien porque conocemos la cruz. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, te encuentras con 2 líneas paralelas. La gracia libre y la elección de Dios. Resolver el problema por ti mismo, violentas la doctrina. Tenemos que dejarlo ahí. Ahora, alguien me va a decir, bueno, pero es que la elección de la que Pablo habla en esa epístola es la elección de toda la masa de pecadores en Cristo. Pudiera ser. No estamos estudiando la doctrina de la elección. Pudiera ser. Pero no podemos olvidar que Dios ha escogido para salvación a algunos desde el vientre de su madre. ¿Es así o no? Naturalmente. Entonces, paremos un momentito, por favor, hagamos una pequeña investigación ahí para entender el origen de la Iglesia. Leemos Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Efesios 1, 3. De manera que el apóstol Pablo está diciendo que este Dios admirable, a quien Él glorifica, nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y lo ha hecho en un acto de amor. La Biblia habla de elección en muchos lugares. Es una doctrina bíblica, no es algo novedoso, es una doctrina bíblica. La Biblia enseña elección, por ejemplo, de una nación. Dios ha elegido un pueblo para sí en la antigüedad, se llama Israel. Yo pregunto esta noche, me pregunto a mí mismo, ¿por qué escogió a Abraham? ¿Por qué? ¿Tú tienes una respuesta? Si era hijo de un pagano, adorador de ídolos, ¿era mejor Abraham que otros? ¿Por qué lo escogió? Porque Dios es Dios. Punto final. Porque la soberanía de Dios actúa como Él quiere y siempre en amor y en justicia. Luego, la Biblia enseña que hay elección divina en relación con personas. A ver, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Yo quiero preguntarme también qué tenía de mérito Pablo para que Dios lo haya apartado desde el vientre de su madre y lo haya llamado después por su gracia. ¿Qué tenía Pablo? ¿Algo? ¿Era mejor que Gamaliel?
No, y alguien dijo por aquí que era bravo, claro que lo era. Incluso después de convertirse tenía un carácter bastante especial Pablo. Pero lo ha escogido, ¿por qué? Porque Dios es Dios, punto final. No discutamos el tema, Dios lo ha escogido. Ahora, la Biblia enseña una elección general para creyentes, y cito uno de los muchísimos textos. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que hemos sido escogidos, ¿cómo? Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, porque íbamos a creer. Estoy diciendo una mentira. ¿Qué dice el texto? No porque, para obedecer. Luego esa elección tiene un propósito, que nosotros seamos capaces de obedecer. Bueno, esta cuestión nos lleva indudablemente a una acción soberana de Dios. Dios es soberano. Y frente a esta doctrina que está ahí, hay varias posiciones. Hay una posición llamada la posición arminiana. Sabéis que esa posición la genera un teólogo llamado Jaime Arminio, más o menos definió eso por el 1565 o un poco más allá, 1570, más o menos, porque la fecha que tenemos de él más próxima o más firme es 1560. Arminio decía que la gracia se da absolutamente a todos los hombres y que los hombres se salvan específicamente por la acción de su fe que brota de ellos. Luego no hay ninguna posibilidad de que Dios salve a nadie porque Él quiera. Se salva el hombre cuando quiere, como quiere, en el lugar que quiere. ¿Es verdad eso? No, señor. No hay nadie que pueda salvarse sin la acción del Espíritu Santo en iluminación personal. Luego hay una posición que dice esto no es posible. Además, esta posición arminiana dice que de la misma manera que te salvas por fe, cuando tú quieras puedes descender de la roca y caer de la gracia y perderte. No hay seguridad de salvación. De ahí que huela un poco a arminianismo un cántico, yo no sé si lo cantáis aquí, que dice, he decidido no salir. Pero ¿cómo decides tú salir de qué? Una vez puesto en ella, estás permanentemente firme en ella. No puedes salir, porque Dios no puede permitir que nada de aquello que le ha dado a Cristo se pierda. Esto está muy claro. Muy bien, este teólogo arminio decía que el hombre puede salvarse cuando quiera y se puede perder, la salvación se pierde. La posición wesleyana, ¿sabéis quiénes fueron los Wesley, los hermanos Wesley? Modificaron un poquito eso. Ellos decían, predicar un calvinismo asusta a las gentes, por tanto vamos a modificar la perspectiva arminiana introduciéndole la razón de la gracia como sustentación de salvación. Es decir, el que cree, la gracia lo sostiene, no pierde la seguridad de salvación. Pero la fe surge siempre del individuo. No es así, porque del individuo no pueden surgir obras perfectas. Y la fe es un regalo de Dios, un don de Dios, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahora, llegamos a otra posición. Veis que voy corriendo porque quedan 4 minutos. Llegamos a otra posición, la posición calvinista. Calvino fue posiblemente el teólogo con mayor capacidad teológica de toda la Reforma. Era, como dicen en España, un coco de la teología. Él pronunciaba un discurso teológico. Todo cuanto Calvino dice es un discurso de teología. Y Calvino lee la doctrina de la elección y Calvino dice que Dios ha escogido a algunos para salvación. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Luego deduce por medio de filosofía. Si Dios escogió a algunos para salvación, ha escogido a otros para condenación. ¿Está eso en la Biblia? No, señor. La Biblia no es un libro de filosofía, aunque la filosofía nos va a ayudar a comprender mucho de la Biblia. Pero la Biblia es el libro de Dios, del pensamiento de Dios, y la filosofía delante de Dios es locura. Para Dios es ciencia de los hombres. Luego Calvino llegó a esa conclusión. Claro, Calvino no llegó o abrió un camino para llegar a lo que se llama el hipercalvinismo. Los discípulos de Calvino fueron corriendo mucho más allá de Calvino
Y hay un calvinismo que se llama de 4 puntos y hay un calvinismo de 5 puntos. De otra manera, mirad, voy a simplificarlo. El hipercalvinismo, no cree en la redención ilimitada. Esa es la diferencia. Es decir, el calvinismo moderado cree en la elección para salvación, cree en la gracia, cree en la depravación de los hombres, cree en la condenación por el pecado, cree en todo eso. Pero cuando le preguntas, ¿por quién murió Cristo? El calvinismo moderado dice, por todos. El hipercalvinismo dice, solo por los elegidos. Luego Dios eligió y se pierde el resto incuestionablemente. ¿Quién tiene la razón de todos estos grupos? Solo la Biblia. Ningún grupo tiene razón, solo la Biblia tiene la razón. Lo que tengo que llegar a entender es esto. Aunque Dios haya elegido a algunos para salvación, no ha determinado a otros para condenación. De otra manera, voy a procurar ilustrar esto, que es muy difícil, es bastante complejo, y yo no quiero que nadie llegue a una solución, porque nadie va a llegar muy fácilmente a esa solución. Imaginémonos que hay 5 pobres en este banco y yo tengo 5 pesos. ¿Tengo un peso para cada pobre? Sí. Ahora yo voy a los pobres y le doy a este en la mano un peso, toma, y al otro otro peso. ¿He hecho alguna injusticia? No, yo hago lo que quiero con mis pesos o no. Muy bien. ¿Y tengo bastante para los otros? Tengo. Ahora yo le digo a los otros, tómalos. Levántate y tómalo. Luego ahí tienes la gracia general con una invitación general. Venid a mí, todos. El que esté sediento, venga. Esto, a todos los sedientos, venid a las aguas. Pero tengo, indudablemente, una elección personal en algunos momentos para salvación, porque Dios soberano quiere salvar a esa persona. De ahí que Pablo diga, me ha escogido, me ha separado, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Pero lo que yo tengo la seguridad es que la Biblia dice, todo aquel que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Por tanto, ahí tenemos una gran bendición y una solución a ese problema muy especial. Ahora, el pueblo de Dios, que es la Iglesia, es un pueblo escogido por Dios. Vamos a dejarlo ahí, vamos a cumplir a rajatabla el horario e intentaremos hacer un equilibrio muy especial y procurar avanzar por lo menos hasta la mitad de la segunda lección. Si no, no vamos a tener forma de terminar el tema.